Y vamos a continuar en Telediario Federal hablando de lo que son los números de esta recesión económica, el efecto que está teniendo la recesión. Por cierto, y nos vamos a hacer y vamos a ponernos en visión de lo que es justamente el empleo registrado, que hay números realmente alarmantes. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo registrados durante el último año, la mayor cantidad de puestos de trabajo perdidos en la última década, números que, como siempre decimos, no solamente son números que involucran al afectado, sino también a todo alrededor. Hay una familia detrás de cada puesto de trabajo, hay personas, el salario que ha perdido el poder adquisitivo, casi un 12% según los números oficiales también. Bueno, es un combo recesivo, los números de la pobreza, Mercedes, que también lo estábamos indicando, que hasta el mismo gobierno indica que va a ser aún mayor. Bueno, todo este combo recesivo, ¿cómo afecta, cómo nos impacta y cómo es lo que puede llegar a seguir con la inflación, con la movilidad monetaria y demás? Y para entender esta situación, estamos en contacto con Claudio Lozano, quien es economista, dirigente político, sindicalista, a quien desde ya le agradecemos la posibilidad de estar dialogando con Telediario Federal. ¿Cómo le va, Claudio Lozano? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, faltaba más. Bueno, es un combo recesivo, yo diría que explosivo, ¿no?, para los números que estamos indicando. Bueno, sí, luego de que esta política puesta en marcha por el gobierno de Macri desde el 2015 colocara a finales del 2017 y comienzos del 2018 a la Argentina prácticamente en una situación de default como consecuencia de la espiral de endeudamiento, ¿no?, del endeudamiento explosivo en el que ingresó la Argentina. Efectivamente, y en el marco de lo que fueron las corridas cambiarias del 2018 y el acuerdo con el fondo, lo que se ha producido es un derrumbe monumental de la actividad económica de nuestro país, derrumbe que, digamos, para decirlo en números, al finalizar el 2018, cuando uno compara la actividad económica respecto al 2015, lo que hay es claramente ya una actividad económica que está por debajo de la actividad económica que teníamos al momento de asumir este gobierno. Hoy los niveles de actividad son prácticamente un 2% inferiores a lo que eran en aquel momento. Si uno se fija en el ingreso per cápita, el ingreso promedio cayó un 4,4%, los salarios han caído comparados con el 2015 cerca de un 17%, las jubilaciones y los planes sociales como las asignaciones familiares han caído un 15,7%, el desempleo se ha expandido respecto a la medición que teníamos a finales del gobierno anterior en un 50%, y como consecuencia de todo esto, deterioro del poder adquisitivo y deterioro del empleo, lo que hay es un aumento de la pobreza, que se ubica prácticamente, a pesar de que no están todavía los números finales del INDEC, a finales del 2018 las estimaciones nuestras nos marcan una pobreza del 32-33%, es decir, que solamente en el 2018 se agregaron 3 millones de pobres, haciendo que en la Argentina tengamos 14 millones de pobres en total aproximadamente. Ese es el cuadro social de una situación que además el 2010, en el marco aparte de una inflación que por supuesto no solo no ha cedido, sino que ha tenido 2 años de explosivos en materia inflacionaria, como fueron el 2016, donde la inflación se ubicó en torno al 40%, y el 2018, en donde se ubicó cerca del 50%, y donde la perspectiva del 2019 no nos indica que nada de esto se modifique, es decir, lo que vamos a tener en este 2019 es el mantenimiento del cuadro de deterioro de la actividad económica. Los salarios no se van a recuperar, hay que entender acá que los salarios en el 2018, como vos bien decías, ya cayeron un 12% en promedio, y en realidad la inflación
prevista para el 2019 no baja del 30, con lo cual para que se recuperaran los salarios tendría que haber paritarias que tuvieran un incremento promedio de un 42%, cosa que no va a ocurrir, no. Con lo cual los salarios van a mantener su deterioro, el mismo deterioro que tienen hoy, o sea que no van a empujar el mercado interno y la actividad económica. El ajuste en el gasto público, el ajuste fiscal, se va a profundizar. Lo previsto para este año es que sea 4 veces más grande que el que se hizo durante el año pasado. La inversión no se va a recuperar porque lo que tenemos es una inversión que se ha desplomado durante el 2018, cayó prácticamente 6% en el acumulado del año y 19% diciembre del 2018 contra diciembre del 2017, y además porque lo que tenemos es el más absurdo de los comportamientos, en donde lo que hay es la posibilidad de hacer una renta financiera descomunal en dólares sobre la base de lo que es el mantenimiento de tasas de interés explosivas contra un dólar que se mantiene fijo. Para ponerlo en criollo, alguien que tiene $1.000.000, por ejemplo, en el mes de enero pudo hacer una renta en dólares de aproximadamente un 6%, con lo cual esa persona, por el solo hecho de disponer de ese dinero, en un solo mes se ganó un departamento de 40 metros cuadrados en nuestro país. Y, o sea, con esa renta financiera absurda y descomunal, no hay inversión productiva que valga. No. Eso se le agrega que no hay mercado interno para vender y que las exportaciones discuten con un mercado mundial que no se encuentra muy dinámico. No hay ninguna razón para esperar que la actividad económica mejore. Es decir, que el 2019 también va a caer la actividad. Es decir, estamos asistiendo, yo diría, a digamos, el fracaso más estrepitoso de la política económica y social de un gobierno. El mandato de Macri desde el 2015 para acá, lo único que tiene son números negativos en cualquier consideración que uno haga de la actividad económica, y sobre todo además es una política absolutamente irracional, que solo se justifica porque es un buen negocio para un puñado de especuladores, para un puñado de empresas petroleras y de exportadores. Eso es lo único que lo justifica, no tiene ninguna otra justificación. Estamos en una situación en donde mientras pretenden ajustar 400.000 millones de pesos en el Estado, destruyendo jubilaciones, salarios, programas sociales, inversiones y demás, por otro lado, los argentinos estamos pagando a través del Estado y a través del Banco Central unos 4.000 millones de pesos diarios de intereses que equivalen a 133.000 millones de pesos mensuales. Es decir, en 4 meses nosotros pagamos por intereses de deuda y para sostener la renta financiera lo mismo que quieren ajustar en el Estado, destruyendo la vida de mucha gente. Es una política que destruye el presente y compromete el futuro de todos. Claudio, buenos días. Bueno, y en todo este contexto que vos estás detallando, que es un panorama desalentador por donde se lo mire, porque son todos números negativos, en este contexto tenemos que elegir nuevo presidente este año, entre tantas otras elecciones que vamos a tener que votar justamente los argentinos. ¿Cómo ves vos este año electoral, sobre todo en el ámbito presidencial, en el ámbito nacional? Mirá, nosotros desde nuestro partido Unidad Popular, obviamente vemos esto con mucha preocupación porque la lógica indicaría que un gobierno que ha tenido una performance tan negativa como la que estamos comentando, ya estuviésemos discutiendo que en todo caso su mandato se termina y que consecuentemente no reelegiría. Sin embargo, las dificultades para que la dirigencia política de la Argentina pueda expresar lo que es el rechazo que cualquier encuesta muestra respecto a lo que hoy está ocurriendo. Hoy cualquier encuesta indica que el 55 o el 60% de la población no está de acuerdo con lo que hoy pasa y plantea la necesidad de modificar
esta política. Y sin embargo, bueno, a pesar de ese rechazo que efectivamente existe, el gobierno sigue teniendo posibilidades de discutir la posibilidad de su reelección. Acá hace falta una perspectiva política, una propuesta política que sea capaz de aglutinar las diferentes variantes de la oposición, que estamos de acuerdo en que transitar un acuerdo para construir una Argentina distinta implica dejar de lado los contenidos de endeudamiento, desregulación, privatizaciones y apertura que tanto mal nos han hecho, para discutir una perspectiva distinta para la Argentina. Hace falta un acuerdo político grande de la oposición. Me está costando mucho, Claudio. Bien amplio, donde los diferentes matices que existen, porque justamente los hay, puedan dirimir democráticamente sus diferencias y ver qué representa cada uno. Hace falta una gran paso de lo que sería la oposición política nacional, y sin embargo eso no está ocurriendo, no. Y consecuentemente, como no está ocurriendo, el gobierno sigue, a pesar de su fracaso, que en caso de que se cumplan, en caso de que efectivamente la reelección exista, indudablemente serían un golpe muy complicado desde el punto de vista estructural para todos los argentinos. Así que lo que nosotros, para lo que trabajamos y lo que esperamos que ocurra, es que podamos garantizar el más alto nivel de unidad política de la oposición en la Argentina para poder abrir una discusión sobre un nuevo proyecto de país, que es lo que efectivamente necesitamos. En ese sentido, la política en la Argentina está en deuda con las necesidades que el conjunto de la población está marcando cada vez que se hace algún estudio de opinión pública o cada vez que se plantea algún tipo de convocatoria. Ayer hubo una movilización multitudinaria de más de 1.000 personas ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo, y con además repercusiones en el país, donde han estado cerca de 1 millón de personas en toda la Argentina, convocadas por distintas expresiones sindicales y los movimientos sociales, en el marco de lo que ha sido el desastre de lo que ocurrió en 2018. Antes se traducen más de 3 millones de personas que se agregaron al cúmulo de la pobreza de la Argentina. Así que la situación política la vemos así, con todavía la necesidad de que la dirigencia política opositora tenga algo más que ver con lo que hoy está expresando con absoluta nitidez buena parte de la población, diciendo que esto hay que frenarlo y hay que abrir una discusión distinta, ¿no? Claudio, muchísimas gracias con el contacto con Telediario Federal. Ha sido muy amable en atendernos. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Claudio Lozano pasaba por Telediario Federal haciendo un análisis de lo económico y lo político también, de la realidad de nuestro país, pero también pensando en este año tan importante que es el 2019.